Dios les bendiga a todos los que están en casa y todos ustedes. Sea la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros. Vamos a ponernos cómodos y vamos a disponer nuestro corazón para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Mateo capítulo 10, verso 26. ¿Cuántos oyeron sus espadas? Amén. Esta cita la podemos leer entre todos. Si hay otra cita, yo la leeré solo. Usted la anota, ustedes tienen con qué anotar, ¿cierto que sí? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios va a hablar a nosotros? Amén. Gloria a Dios. Muy bien, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Dice así. Mateo 10, capítulo 10, verso 26 dice, Dios hablando a nosotros. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Verso 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que habéis oído, proclamadlo desde las azoteas. Verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que después de destruir el alma y el cuerpo, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Verso 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Gloria a Dios. El propósito más grande es el que Dios tiene para todos nosotros. ¿Qué Dios quiere para ti y para mí? Que sirvamos en su reino. Amén. Que seamos grandes en sus manos. Amén. No en las manos del mundo. No en las manos del hombre, no en las manos de Satanás. En estos días meditando yo y dije, pero ¿por qué la gente tiene tantos hijos? Y lo peor de tener tantos hijos es dejárselos al diablo, entregárselos al diablo. Porque si una madre, si un padre no paga un precio para que haya una promesa sobre sus hijos, esos hijos estarán bajo la cobertura de Satanás. ¿Para qué un padre y una madre echa tantos hijos al mundo si no se los va a ofrecer o consagrar a Dios? ¿Para qué? El propósito de Dios es que yo le sirva a Dios y mi casa también. Amén. ¿Entienden esto? En toda la historia que leemos en la Biblia, desde que Dios llamó a sus valientes, a su pueblo, Satanás ha querido atemorizar al pueblo de Dios. Este mensaje se ha titulado La ponzoña del diablo. ¿Cuál es la ponzoña del diablo? Pero una de las ponzoñas más potentes de Satanás es el miedo. Por el miedo muchos desmayaron. Y son más los miedosos que los valientes. Entonces Dios mismo le permite a Satanás atemorizar al pueblo, a su pueblo, para que nosotros tengamos la oportunidad de demostrar que a nosotros nos importa nada esta vida y que lo que nos interesa, nos importa es Cristo, su reino, su obra y ser fiel a Él. Amén. Aleluya. Por eso es que cuando van los 12 espías, 10 de ellos eran cobardes. Yo digo que esos 10 no eran embajadores de Cristo. Vinieron y dijeron, esa es una tierra de espinos que devora a los hombres. Esos gigantes miden 6 metros, 3 metros, y nosotros nos mirábamos como cucarachas al lado de ellos, y así ellos nos veían. No podemos. Escúchame bien, mira el informe que trajeron estos 10. Si nosotros vamos
a pelear contra ellos, somos irresponsables. Si Moisés, escúchame bien Moisés, si tú mandas a este pobre ejército que no sabe pelear contra esos gigantes, tú Moisés eres un irresponsable. ¿Por qué? Porque esos 10 gigantes, esos 10 espías vieron que esos gigantes eran más poderosos que ellos. ¿Por qué? Porque se dejaron acobardar de la ponzoña del diablo. Es decir, el diablo llegó y metió su ponzoña en el corazón de ellos. Y dijeron, no podemos ir contra ellos, sería una irresponsabilidad. Es como, ellos nos devorarán como pan. Pero los dos valientes embajadores de Cristo, los dos que pertenecían a la iglesia, a la embajada de Cristo, dijeron, ¿cuál irresponsabilidad ni nada? Vamos todos en el nombre de Jehová. Escúchame bien, ellos son gigantes y poderosos y tienen armas, pero nosotros vamos en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre de Jehová de los ejércitos, iremos y los devoraremos como pan. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La ponzoña del diablo. ¿Por qué esa generación no entró a la tierra prometida? Por el miedo. 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 Satanás siempre ha tratado de acobardar al pueblo de Dios. Empiezo a recordar tantas historias en la Biblia donde el mismo diablo ha usado las leyes terrenales para dictar leyes que van en contra de la palabra de Dios. En Babilonia gobernó Nabucodonosor. Después de Nabucodonosor vino Darío el Medo y vio a Daniel, que era un hombre muy sabio, y habían 127 sátrapas y gobernadores en todo su reino, pero habían 3 gobernadores para que estuvieran pendientes de los 127. Entre esos 3 estaba Daniel. Y Daniel era superior a los otros 2. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Entonces ninguno de esos 127 sátrapas podía hacer trampa, porque Daniel estaba pendiente de todos los asuntos del reino. Entonces esos 127 sátrapas se confabularon para encontrar una falla en Daniel, y no la hallaron, porque Daniel hacía todo correctamente. Y dijeron, no podemos, se confabularon y dijeron, no podemos nosotros hacer caer a Daniel, sino en su ley, en su devoción a Dios. Entonces ellos, ustedes conocen la historia, pero tengo que contarla. Fueron ante el rey Darío y le dijeron, vive para siempre, oh rey, mira, nos ha parecido bien a nosotros que en espacio de 30 días ningún hombre en tu reino pueda invocar a otro Dios o hombre fuera de ti, oh rey. El rey, como era altivo, le pareció bien y dijo, pero ellos dijeron, pero tienes que firmar el edicto. Y lo firmó. Y en ese momento la ley corrió por todo el reino de Babilonia. Y cuando Daniel escuchó el edicto, que él no podía orar, que no podía invocar el nombre, que no podía predicar la palabra, que era prohibido, que había toque de queda, él dijo, no señor, nada, a mí nada me detiene. Yo soy embajador del reino de los cielos, yo soy un embajador de Cristo, y a mí ningún temor me va a amedrentar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Va a venir tiempo cuando el que nos mate pensará que le sirve a Dios. Amén, eso lo dice la Biblia. Juan 16:2, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Vienen días difíciles, momentos duros. Pero así como Dios estuvo con Daniel, así como Dios estuvo con Moisés, con Josué, con Caleb, así como Dios estuvo con David, así como Dios estuvo con sus hijos en el pasado, así estará. Si tú eres hijo de Dios, si eres un soldado, un guerrero de Cristo, Dios estará contigo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Nuestra fe tiene que ser probada con el miedo. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Abrió las ventanas como costumbre e invocó al Dios del cielo en dirección a Jerusalén, no teniendo miedo. Escúcheme bien, no teniendo miedo,
a la ley que había sido dada sobre todo el reino. Entienda esto, iglesia, no todas las veces usted tiene que someterse a las leyes terrenales. Por encima de las leyes terrenales está la ley de Dios. Usted y yo debemos someternos en cuanto no toquen la ley de Dios. Pero si tocan la ley de Dios, si se van en contra de los principios bíblicos, de lo que Dios me ha enseñado, tengo que quebrantar la ley terrenal, porque hay una ley por encima de esta ley terrenal, y es la ley de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Y Satanás, escuchen bien esto, y Satanás usa las leyes terrenales para amedrentar la iglesia. Amén. ¿Usted sabe cuántos pastores hoy en esta mañana están esperando que levanten el toque de queda? Les da miedo que los multen. Santo. Les da miedo que les sellen la iglesia. Porque muchos de nosotros a veces hemos dependido de un local, de lo que Dios provee a través de la iglesia, y nos da miedo que nos multen, que nos sellen. ¿Acaso tú y yo no estamos dispuestos a sufrir el agravio por Cristo? Si te multan por servir a Cristo, ¿será que Dios no te va a recompensar? Gloria a Dios. Si te sellan la iglesia, ¿será que Dios se va a quedar de brazos cruzados? Pastor, usted es un irresponsable. Sí, soy irresponsable como Josué y Caleb. Soy irresponsable como Moisés. Soy irresponsable como Daniel. Soy irresponsable como Sadrach, Mesach y Abednego, que no temieron a la ley del rey. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es por esta razón que Apocalipsis 21:8 dice: los cobardes no heredarán el reino de los cielos, porque el cobarde no le apuesta nada a Cristo, el cobarde no entrega nada a Cristo, el cobarde se deja atemorizar por el miedo, por la ponzoña de Satanás, y no llega a ningún lado. Siempre está cauteloso para servirle a Dios, pone mil excusas. Pero antes, cuando era del mundo, para rumbear, ahí sí no le importaba a hacer que lo metiera a la cárcel, que lo multara, no, porque estaba sirviéndole al diablo. Pero mucha gente que llega al servicio de Cristo se atemorizan, se vuelven cobardes. Conozco gente así. Santo. Terrible. Si yo era valiente, es decir, si yo era cobarde en el mundo, ahora tengo que ser diferente. Y si yo era valiente en el mundo, ahora tengo que ser más valiente. Amén. Aleluya. Esos sátrapas le dijeron a Darío, le dijeron: hay uno llamado Daniel, de la tribu de Judá, de los esclavos que vienen de Israel, que no se somete a tus leyes. Que no se somete a tus leyes. ¿Cuántos Daniel hay aquí? Gloria a Dios. Nosotros hagámonos una pregunta: ¿qué haría Daniel en este tiempo? ¿Qué haría Josué y Caleb en este tiempo? ¿Qué haría Juan, Pedro, Santiago en este tiempo? ¿Qué harían ellos? ¿Qué haría Pablo en este tiempo? ¿Se sometería a las leyes terrenales cuando prohíben predicar la palabra? Sadrach, Mesach y Abednego recibieron también una orden del rey Nabucodonosor. Y al sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, todo el mundo tenía que arrodillarse y adorar una estatua de oro que medía 30 metros con 3 de ancho. Esa estatua representaba el dios de Babilonia. Y Nabucodonosor dio la orden. Pero ¿saben algo, iglesia? Algo que descubrí en estos días. ¿Sabe qué descubrí? Que solamente Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron de pie. Y sabe algo que usted y yo no habíamos caído en cuenta, que allí en el reino de Babilonia habían muchos judíos, había muchos pueblos de Dios. Entonces me pregunto, ¿qué pasó con los otros? Si la Biblia solamente describe, dijeron ellos: hay 3 hombres que no acatan tu ley, que no doblan sus rodillas ante la estatua.
¿Quiénes son esos?, dijo el rey Nabucodonosor. Son Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, nombres hebreos. Esos hombres no se someten a tu ley. ¿Qué hacemos con ellos? Y dio la orden de calentar el horno 7 veces más para echar a aquellos hombres que no quisieron cumplir la ley, que no quisieron cumplir la ley terrenal. No siempre la ley terrenal estará a favor de la ley celestial. Muchas veces está en contra. Y usted y yo tenemos que tener discernimiento. Amada iglesia, nuestra ley es Cristo Jesús. Amén. Echaron estos hombres, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y sabe qué dijo Nabucodonosor cuando vio a 4 allí? Dijo: veo uno de más, sáquenlos. Y cuando vio que Dios estaba con ellos, que Dios los había guardado, dijo: que todo el mundo adore al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos no se sometieron a adorar a otro Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ellos dijeron: Dios nos puede librar de una multa, de ir a la cárcel, de que nos sancionen. Dios nos puede librar, pero si nos multan, si nos sancionan, si nos llevan a la cárcel, si nos golpean por causa de Cristo, alabado sea Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Entonces ellos tuvieron la oportunidad de demostrar que eran embajadores del reino de Dios, del reino de Cristo. Cuando se presenta la oportunidad, no la dejes pasar. Santo. No seas cobarde. Santo. ¿Le tienes más miedo a lo que diga el hombre? ¿Le tienes más miedo a lo que te puede hacer el hombre que a lo que te puede hacer Dios? Si la lectura en la cual empezamos dice: no le tengan miedo ustedes al que mata el cuerpo, pero después nada puede hacer. Teman a aquel que tiene poder para echar el alma en el infierno. A Él tienen que ustedes tener miedo, a Dios. Por eso, primeramente, mi ley es Cristo Jesús. Aleluya. ¿Saben que nuestra fe tiene que ser probada, pasada por el miedo? Hemos hablado de que nuestra fe pasa por escasez, por enfermedad, por humillación, que nuestra fe, a veces que le pedimos a Dios y no responde, y nuestra fe tiene que seguir intacta, creyendo y confiando en Dios. Pero también nuestra fe tiene que ser probada con el miedo. Por eso el Salmo 23 dice: aunque ande en valle o de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Aleluya. Cuando no podemos, es decir, cuando a nosotros nos prohíben, cuando no podemos, hay gente que dice: yo quisiera servirle a Dios, pero no puedo. Cuando, escuchen, espero que entienda esto, cuando usted no puede, es cuando tiene el privilegio de demostrar cuán fiel es usted a Dios. Cuando las circunstancias que lo rodean, cuando todos los afanes de la vida y los compromisos le dicen: usted no puede, no tiene tiempo, está esclavizado, es allí cuando usted tiene el privilegio de demostrar cuán fiel es a Dios. ¿Sabes por qué estamos atados? ¿Por qué estamos estancados? Porque nosotros nos hemos dejado acobardar del miedo y no hemos avanzado en el propósito de Dios. ¿Entiende esto? Muchos de nosotros nos dejamos sitiar por el miedo y no damos nada para Cristo. Y no le servimos por miedo. Miedo a perder, miedo a que nos desprecien, miedo a perder amistades, miedo a perder dinero, miedo a todo. Satanás siempre clavará su ponzoña en el corazón del cobarde y la tendrá ahí hasta que el cobarde no diga: yo no puedo, yo voy a salir porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Si cuando no podemos, cuando nos prohíben, es cuando tenemos el privilegio de demostrar cuánto amamos a Cristo, cuánto estamos dispuestos a dar por Él, cuánto estamos dispuestos a perder por Cristo. Y cuando perdemos algo por Cristo, no es perder, es ganar.
Jesús le dijo a Pedro: todo lo que tú hayas dejado en mis palabras, todo lo que tú hayas perdido por mi causa y por causa de mi reino, yo te lo devolveré, porque yo no soy deudor de nadie. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Dónde está Dios? Que no se manifiesta como lo hacía antes, como lo hacía con Elías, con Eliseo. ¿Dónde está Dios que no se manifiesta como lo hacía con Moisés? ¿Dónde está Dios? Y Dios dice: ¿dónde están esos Moisés? ¿Dónde están esos Elías? ¿Dónde están esos Eliseos? ¿Dónde están esos Paulos? ¿Dónde están esas Esther? Que aunque arriesgó su vida por causa de mí, de mi pueblo, no le importó. Esther dijo: si me mata el rey, que me mate, pero voy a arriesgar mi vida por causa de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dijo Dios, dice Dios: ¿dónde están esas mujeres entregadas? Como dice la canción. Mujeres como Débora, mujeres que lo dieron todo. Hebreos capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos por esta tierra. Es decir, no recibieron recompensa aquí, pero tenían una gran recompensa en el cielo. Verso 14 dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender a nosotros, la embajada de Cristo, que buscaban una patria mejor. Verso 16: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Creo que no entendieron. Hubo gente que fue perseguida, les tocó vestirse de piel de animales, sufrieron hambre, frío, desnudez y no recibieron lo prometido aquí en la tierra. Pero ellos iban poniendo la vista en una patria celestial, porque querían algo mejor que esto, por lo cual Dios no se avergüenza de ser Dios de ellos. Por eso Dios les hizo una ciudad para ellos. Y no recibieron, es decir, aquí fueron perseguidos, vituperados, escarnecidos, sufrieron en la persecución, la tribulación por causa de Cristo. Pero ¿qué pasó? Ellos anhelaban una patria celestial, anhelaban algo mejor que esto. Por la fe Moisés cuando fue hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, antes de gozar de los deleites temporales del mundo, del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón que da Cristo. ¿En dónde debe estar tu ambición? ¿En dónde debe estar tu pasión? ¿Sobre qué debes colocar tu visión? Es sobre el Cristo y lo que Él tiene para ti. Amada iglesia, Dios tiene una patria celestial mejor que todo lo que ofrece este mundo. No te dejes enredar, sírvele a Dios, confiesa la palabra, predica del reino de los cielos. No te avergüences de Cristo, para que Él no se avergüence de ti delante de su Padre y su ejército. Amén. ¿Qué estás dando tú? ¿Qué estoy dando yo? ¿Qué estoy arriesgando por Cristo? Llegó el tiempo mejor para la iglesia de saber quién es quién es el verdadero soldado de Cristo. ¿Sabes? Mira lo que dice el verso 27 de Hebreos 11. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no teniendo miedo de la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. No tuvo miedo del faraón. Usted sabe cuánto miedo usó Satanás a través de faraón para atemorizar al pueblo de Israel. Y Dios lo permitió. ¿Te vas a dejar atemorizar? ¿O vas a quebrantar toda obra del diablo en tu vida? Tienes que levantarte. Tenemos que levantarnos. No nos debemos atemorizar. Dios tiene el control. Para cada día Dios tiene un no temas, no tengas miedo,
no tengas miedo a los hombres, no tengas miedo a Satanás. No tengas miedo, yo estoy contigo. ¿Sabes algo, iglesia? ¿Por qué nuestra fe tiene que ser probada con el miedo? Porque si nosotros nos dejamos amedrentar, humillar o nos doblegamos al miedo, ¿sabes qué estoy demostrando? Que no creo en el poder de Dios. Pero cuando yo avanzo, cuando yo sigo creyendo en Dios, sigo confiando en Él, Él dice: aleluya, así yo necesito que sean mis hijos, que confíen en mí, que confíen en mí. ¿Qué cree usted que usó Satanás para atemorizar a toda la nación de Israel cuando David la libertó? A un gigante, un solo hombre lo usó el diablo. Y dice la Biblia que todos los israelitas temblaban de miedo. El mismo Saúl temblaba de miedo. Si no hubiera tenido miedo, se hubiera enfrentado al gigante. Aún David tal vez sintió miedo, pero ¿sabes algo? Sentir miedo no es cobardía. Sentir miedo, escúcheme bien y espero que lo entiendan. Sentir miedo quiere decir que estoy vivo y que necesito del Todopoderoso. Pero cuando yo sienta miedo, debo de confiar en el que me dijo: no temas, yo estoy contigo. Gloria a Dios. Cuando tú sientas miedo, acuérdate de las promesas del Todopoderoso, que te dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Aunque andes en valle de sombras de muerte, yo estaré contigo. Yo soy tu protección, yo guardaré tu entrada y tu salida. El impío huye sin que nadie lo persiga, pero el pueblo de Dios tiene que aprender a vivir confiado como un león, porque el león de la tribu de Judá ha vencido por todos nosotros. Ahora que yo miraba cómo ustedes entraban a este lugar, tuve un presentimiento, no puedo decir visión, sino fue algo que sentí acá. Y miré persecución y me quebranté. Y fue allí cuando Dios dijo: en el día del mal, yo estaré contigo. Yo te guardaré bajo mi santuario, bajo mi manto, bajo mi protección divina. No tengas miedo. Lo que viene es duro, es terrible para este mundo. Pero Dios dice: tienes que vivir humillado bajo mi poderosa mano. Porque el que habita bajo el abrigo mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén. ¿Sabes? Si tú temes a Dios, si tú temes a Jehová, el ángel de Jehová acampará alrededor tuyo. Que nada te detenga, iglesia. Que nada te haga retroceder. Caerán a mi lado 1000 y 10,000, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos, porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles, a sus ejércitos mandará cerca de mí, que me lleven en sus manos para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisaré, hollaré al cachorro, el león y el dragón. Por cuanto en Él, en Dios he puesto mi amor, Él también me librará y me pondrá en alto. Por cuanto he conocido su nombre, yo le invocaré y Él me responderá. Conmigo estará en mi angustia. Me librará, me glorificará y me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. Vienen días malos, días difíciles. ¿Sabe qué? Cuando veo los niños, cuando veo los niños, mujeres en embarazo, niños de brazos, me es duro cuando me transporto a la persecución, cuando digo que tal vez, quizá Dios permita una persecución. Los niños. Por eso, iglesia, no es tiempo de jugar a ser cristiano. No es tiempo de vivir en dos pensamientos, hoy sí, mañana no. No es tiempo de que tú te dejes gobernar por tu carne, los deleites, la pereza espiritual. No es tiempo de que nos metamos en el río del Espíritu y naveguemos boga mar
tropieces, sino que avanza, boga, mar adentro, llénate de la presencia de Dios, levántate. Si no sientes orar, ora más. Ve en contra de la corriente de este mundo. Ve en contra de los deseos de tu carne. Tenemos que levantarnos en contra de lo que el sistema que nos dice o nos quiere someter. Tenemos que ir en contra de la corriente de la humanidad y de la carne. Tenemos que ir en contra del reino de las tinieblas. Tenemos que ir en contra de todo lo que se levante contra Dios. Es tiempo de darle lugar al Espíritu Santo.